Cuando crees que el misterio se apaga, aparece otro aún más inquietante, porque hay lugares donde el tiempo parece guardar sus propios secretos. Si las caras de Belmez dejaron una huella imborrable, hay otros lugares donde lo inexplicable se hace leyenda. Al sur de España, en un pequeño pueblo llamado Belmez de la Moraleda, ocurrió algo que desafía toda lógica. Una casa común que se convirtió en la entrada a un misterio oscuro e inquietante. Todo comenzó con un rostro emergiendo del cemento. No fue pintado ni esculpido. Simplemente apareció. Y luego vinieron más. Todo comenzó una mañana cualquiera. La dueña de la casa estaba limpiando el suelo cuando algo la detuvo en seco. Un rostro, marcado en el cemento. No era una mancha, no era suciedad. Era un rostro humano, que parecía observarla desde el suelo. El rostro no desaparecía. Al contrario, parecía hacerse más nítido con cada día que pasaba. La familia intentó limpiarlo, borrarlo, pero el gesto seguía ahí, inmóvil, desafiante, como si la casa misma quisiera contar una historia. Pero el rostro no estaba solo. Poco a poco, comenzaron a aparecer más figuras, sombras humanas reflejadas en las paredes. Algunas tenían expresiones de tristeza, otras parecían gritar en silencio. La casa estaba cobrando vida, pero de una manera oscura y perturbadora. Algunos vecinos comenzaron a sentir una extraña curiosidad. No podían dejar de mirar la casa, como si algo los llamara desde adentro. Una mujer se detenía cada día frente a la fachada, contemplando, como si intentara descifrar el secreto que guardaban esas paredes. El misterio no tardó en propagarse por el pueblo. Los vecinos empezaron a hablar en susurros. ¿Qué estaba pasando en esa casa? Nadie tenía respuestas, pero todos sentían que algo oscuro se estaba apoderando del lugar. Las caras parecían multiplicarse. En el interior la familia vivía con miedo. Una mañana, la dueña de la casa miró al suelo y sintió un escalofrío recorrer su espalda. El rostro parecía haber cambiado. Ahora mostraba angustia, como si estuviera pidiendo ayuda. Las noticias no tardaron en correr. Vecinos curiosos comenzaron a reunirse frente a la casa, comentando lo que ocurría. Algunos miraban desde sus ventanas, mientras otros sacaban fotos, intentando capturar lo inexplicable. Pero nadie podía explicar el porqué de esos rostros. Intrigados por el fenómeno, algunos investigadores llegaron al lugar con equipos de grabación y aparatos de análisis. Querían encontrar una explicación lógica, pero cada vez que registraban el sonido de la casa, obtenían algo inquietante. Un silencio denso, como si el aire mismo guardara un secreto. Decididos a acabar con el fenómeno, los propietarios sellaron el suelo con una capa de cemento fresco. Pero lo que ocurrió después fue aún más inquietante. Las caras volvieron a aparecer, como si nada hubiera cambiado. La casa parecía resistirse al olvido. Pero una de las caras parecía distinta, como si reflejara una tristeza profunda. Los vecinos empezaron a decir que esa mujer estaba llorando por algo que ocurrió en esa casa. Un dolor atrapado en el cemento. El temor se extendió más allá de la casa. Algunos vecinos empezaron a llevar crucifijos cuando pasaban por allí. Una mujer juró haber visto una sombra con forma de rostro reflejada en una ventana. El misterio parecía acechar incluso fuera de esas paredes. Lo más inquietante no era solo que los rostros aparecieran, sino que también desaparecían. A veces, durante la noche, las caras se desvanecían por completo, pero al amanecer, volvían, como si el suelo respirara vida propia. Desesperados por encontrar una explicación, algunos vecinos recurrieron al párroco del pueblo. El cura intentó bendecir la casa, pero nada cambió. Incluso un experto en fenómenos paranormales llegó al lugar, pero ni la fe ni la ciencia lograron descifrar el enigma. Convencidos de que la historia debía ser contada,
Algunos investigadores comenzaron a documentar todo. Libretas llenas de anotaciones, fotografías, teorías, pero por más que escribieran y analizaran, el misterio seguía vivo, desafiando toda lógica. Quienes pasaban tiempo en la casa decían sentir algo extraño, como si sus pensamientos se volvieran más pesados, como si una presencia silenciosa los observara. A veces, solo quedaba el silencio y una mirada perdida en la nada. Algunos decían que las caras no solo miraban, hablaban, no con palabras, sino con gestos. Había quien pasaba horas observando una sola figura, convencido de que intentaba decirle algo que aún no sabíamos cómo escuchar. Una tarde, alguien se detuvo frente a una de las figuras y se quedó helado. Juraba haber visto esa cara antes. Era un hombre con barba, expresión serena pero triste. ¿Un espíritu atrapado? ¿Un recuerdo olvidado? Nadie lo supo, pero desde entonces algo cambió en su mirada. En ciertas noches algunos juraban ver la silueta de una mujer en la habitación. No hacía ruido. Solo permanecía de pie observando la cama, como si esperara a alguien, o como si alguien aún no se hubiera ido. En el suelo, 2 rostros parecían observarla. La mujer no se movía, como si supiera que en ese momento ella no era quien miraba, sino quien estaba siendo observada. Aquellas caras no eran simples manchas, eran testigos de algo que aún no entendíamos. Entre todos los rostros, había uno que parecía distinto, el de una mujer pensativa, con los ojos perdidos, como si supiera algo que nadie más sabía. Su expresión no era de miedo, era de advertencia. Una imagen inquietante quedó grabada en la memoria de quienes la vieron. Una chica, desde el suelo, mirando directamente hacia ti. No parecía pedir ayuda, solo te observaba, como si esperara una reacción. Una noche, alguien levantó la vista y allí estaba, una figura inmóvil en la ventana. Nadie subió, nadie salió. Pero desde entonces, la casa dejó de estar vacía, o al menos eso decían. La casa sigue en pie, solitaria, borrosa en la distancia, pero viva, porque hay lugares que no se abandonan nunca, lugares donde el tiempo no pasa y donde el miedo permanece. Pero hay casas donde el misterio no termina en una sola historia. A pocos kilómetros de Belmez, otra vivienda comenzó a hablar, y sus voces aún no han sido comprendidas. Torremolinos, un lugar conocido por su costa y su bullicio. Pero pocos saben que, en una casa abandonada, comenzaron a aparecer rostros inexplicables en las paredes. ¿Un fenómeno similar al de Belmez? ¿O algo aún más inquietante? Una tarde cualquiera, un grupo de jóvenes decidió explorar la vieja casa abandonada. Querían descubrir si las historias que se contaban eran ciertas. No imaginaron lo que estaban a punto de encontrar. Una cara, marcada en la pared, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Al principio, pensaron que era solo una mancha en la pared, pero con el paso de los días, notaron que el rostro cambiaba. A veces parecía joven, otras, una anciana con expresión de dolor. Era como si la casa estuviera viva, mostrando rostros diferentes según el momento. Pronto, el rumor se esparció por el barrio. Decían que los rostros eran almas atrapadas, que la casa había guardado su historia en las paredes. Cada día, más personas se acercaban a la casa, algunos por curiosidad, otros por miedo. Querían ver con sus propios ojos aquello de lo que todos hablaban. Una noche, un vecino juró haber visto una figura en la puerta de la casa. No era un rostro en la pared, parecía alguien observando desde dentro. Una tarde, alguien dejó flores en la entrada de la casa. Nadie supo quién fue, pero algunos dicen que era un antiguo inquilino, que jamás logró marcharse del todo. Alguien decidió grabar en el interior de la casa durante la noche. Cuando escucharon la cinta, un escalofrío les recorrió el cuerpo. Se oían murmullos y una voz que susurraba: «No me dejes».
Durante una de las exploraciones, alguien apuntó con la linterna hacia un espejo roto. Lo que reflejaba no era su propio rostro, sino el de una mujer desconocida, que parecía gritar en silencio. Había una puerta en la casa que nadie lograba cerrar por completo. Aunque la empujaran con fuerza, siempre se entreabría. Algunos decían que alguien intentaba salir, otros que algo no quería dejarles entrar. Una noche, una pareja que pasaba cerca escuchó murmullos que venían del interior. Se quedaron inmóviles, intentando captar las palabras, pero lo único claro era una voz que repetía: «No te vayas, no te vayas». Una mañana, al abrir la puerta principal, encontraron algo inquietante. Huellas de barro que iban desde la entrada hasta el interior, como si alguien hubiera entrado o salido durante la noche. Y esa misma noche, al pasar junto a la cocina, escucharon un susurro. Parecía decir: «No estás solo, nunca lo estarás». Poco después del susurro, uno de los vecinos afirmó haber escuchado una risa infantil en el pasillo. Era un sonido suave, pero perturbador. Los días siguientes, algunos vecinos dijeron haber visto pequeños juguetes antiguos en la entrada de la casa. ¿Acaso alguien los estaba dejando allí? ¿O eran recuerdos de otro tiempo? Durante una limpieza en la casa, encontraron una carta oculta en una grieta de la pared. Al abrirla, solo había una frase escrita: «No me olvides, nunca». En la parte trasera de la casa, había un pequeño cuarto que siempre estaba cerrado. Una tarde, uno de los vecinos logró abrirlo, y lo que encontró lo dejó sin aliento. Cientos de fotos antiguas, todas con el mismo rostro. Entre todas aquellas fotos, una destacó. Un vecino aseguró reconocer el rostro. No sabía de qué ni cuándo, pero algo en aquella expresión lo inquietaba profundamente. Era como si ese hombre lo estuviera mirando desde el pasado. Esa noche el vecino no pudo dormir. Volvía una y otra vez a esa cara y a una extraña sensación de haber estado allí antes. Sin saber por qué, entró en una de las habitaciones. Todo estaba en silencio, pero él sentía que no estaba solo. Al dar un paso, escuchó un crujido y luego, como un susurro apenas audible, proveniente del suelo. Se agachó y allí estaban. Dos rostros lo miraban desde las baldosas. No hablaban, pero sus ojos parecían suplicar algo. En uno de los rincones, una grieta en el suelo dejaba ver algo más que cemento, como si debajo hubiese algo escondido, algo que llevaba mucho tiempo ahí, esperando ser descubierto. Pero había una sensación clara, tal vez era mejor no saberlo. Esa madrugada, alguien vio una nueva figura en el suelo. Era distinta, más pequeña, más frágil. Era el rostro de una niña, con los ojos bien abiertos, como si llevara años esperando a que alguien la viera. Quien la observó no volvió a entrar a esa casa. Algunos dijeron que desde entonces ya no eran solo caras. Una sombra comenzó a aparecer en la ventana del piso de arriba. Siempre de noche, siempre quieta. Nadie la vio moverse, pero todos sentían que, desde allí, algo los seguía con la mirada. Una última imagen quedó grabada en la cámara de un visitante. La casa, borrosa, como si el aire a su alrededor temblara. Nadie estaba allí. Y sin embargo, en la grabación se escuchó algo. Un susurro casi imperceptible, entrecortado, que decía: «No vuelvas». Dicen que la casa fue cerrada, pero no sellada, que hay otras paredes, en otros lugares, donde las caras también han comenzado a aparecer. Si te ha inquietado esta historia, no es la única. Explora mis otros videos y descubre lo que aún permanece oculto. Cada historia tiene su belleza. Descúbrela conmigo.